Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En 2020 empezó un juicio contra Benjamín Netanyahu, Bibi Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y al que le ha tocado responder a este ataque de la organización palestina paramilitar Hamas, organización considerada como terrorista, el 7 de octubre, que ha provocado a su vez una reacción virulenta y extrema del gobierno de Netanyahu. Yo tengo mis reservas, mis asegúnes, como decimos en México, sobre Benjamín Netanyahu, y creo que no es la persona adecuada para llevar a Israel a un puerto seguro a través de esta crisis muy grave, pero de la cual puede salir incluso más debilitado a nivel internacional. Sobre eso quiero hablarles el día de hoy. Soy Rogelio Ríos Serrán, periodista de Monterrey, México. Este es Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Déjenme compartir esta información con ustedes. El fiscal general de Israel, esto fue en el año 2020, en mayo de 2020, acusó formalmente al primer ministro Benjamín Netanyahu por corrupción en 3 casos separados que incluyen soborno, fraude y abuso de confianza. Se lo repito porque parece increíble. Soborno, fraude y abuso de confianza. La acusación del fiscal general de Israel señala que Netanyahu aceptó obsequios de empresarios adinerados y concedió favores para tratar de obtener una cobertura de prensa más positiva. Los cargos, como dije, incluyen sobornos, fraude y abuso de confianza, ante los cuales Bibi Netanyahu se ha declarado, por supuesto, inocente de todo cargo de corrupción. En su contra, el juicio sigue abierto. De hecho, si no hubiera logrado ser primer ministro de Israel, probablemente se hubiera avanzado más en el juicio y obtenido pues una sentencia, ya sea de culpabilidad o de inocencia. Entonces, pues, este ataque de Hamas, esta guerra provocada por los palestinos extremistas y terroristas de Hamas, le ha sido muy conveniente al primer ministro Netanyahu para no solamente salvar su pellejo personal por el momento frente a estas acusaciones de corrupción, así no hay otra forma de decirlas, sino por otro punto que también lo tenía en la cuerda floja: el asalto que ha armado al Poder Judicial en Israel. Sobre este tema comparto esta información con ustedes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido objeto de controversia en relación con la reforma judicial en ese país. En marzo de este año, en marzo del 2023, el primer ministro anunció una reforma judicial que buscaba, así en términos generales, limitar el poder de la Suprema Corte y aumentar el del Parlamento, es decir, eliminar uno de esos checks and balances del sistema político de Israel que permitía acotar las acciones de sus primeros ministros. Esta reforma ha polarizado a la sociedad israelí y ha llevado a miles de personas a protestar a lo largo de todo este año. En septiembre pasado, Netanyahu se reunió con el presidente Joe Biden de Estados Unidos para discutir la reforma judicial y otros temas. Ha sido acusado también Netanyahu por corrupción, lo que les mencionaba hace un momento, en 3 casos separados. Bueno, esto es el terreno que está pisando el primer ministro Netanyahu, y de ahí la gravedad de que una condena a Hamas por su ataque brutal del 7 de octubre pudiera interpretarse como un cheque en blanco para el primer ministro Netanyahu. No es así. Yo ahí tengo enormes reservas, y creo que este ha sido el peor momento para iniciar una acción violenta por parte de Hamas. Tal vez calcularon, incluso pensando mal, una reacción extrema de Netanyahu como la que está ocurriendo actualmente. Por ejemplo, esta última orden que dio el gobierno de Israel de evacuar del norte de Gaza a 1 millón de personas aproximadamente en 24 horas es absolutamente imposible y una medida desproporcionada, como lo han sido los bombardeos que han matado ya a más de 1,000 civiles palestinos en la franja de Gaza. Hay que decir las cosas tal como son. No es un cheque en blanco para el señor Netanyahu. Y quiero compartir con ustedes un hilo en Twitter de Arturo Sarucán. Él fue embajador, lo recordarán, embajador de México en Estados Unidos. Actualmente radica en la ciudad de Washington, es consultor internacional, egresado del Colegio de México de la carrera de Relaciones Internacionales. Sobre esta situación de condenar a Hamas implica un apoyo incondicional
a Netanyahu. No, no es así. Bien, lo que nos dice Arturo Sarucán es lo siguiente. Sí es posible y congruente condenar el terrorismo de Hamás e incluso apoyar que el grupo terrorista sea decapitado, derrotado y desarticulado. Denunciar el antisemitismo y las atroces manifestaciones y celebraciones a favor de la muerte de israelíes. Y a la vez ratificar el derecho de Israel a existir y a defenderse. Y aún así, a la vez también, oponerse a la muerte de palestinos inocentes, el uso desproporcionado de la fuerza, dice Sarucán, denunciar tanto los asentamientos ilegales en Cisjordania como al gobierno de extrema derecha de Netanyahu y apoyar una Palestina libre e independiente. De hecho, si bien esa realidad se ha vuelto aún más irrealizable en este momento, eso es totalmente congruente si tus objetivos son la paz, la justicia, la estabilidad regional, la seguridad internacional, punto muy importante que enfatiza Sarucán, y el derecho a coexistir como estados de Israel, cosa que jamás se niega a aceptar y a reconocer, y de Palestina. Aquí hay un punto fundamental, concuerdo absolutamente con las palabras de Arturo Sarucán en este sentido. Y las retomo y las comparto con ustedes, las pueden encontrar en su cuenta de Twitter, se las voy a agregar por aquí al final del comentario, en que no hay incongruencia entre una cosa y otra, y la condena a Hamás, al terrorismo, a los métodos ultraviolentos en contra de civiles israelíes, también se empieza a extender al gobierno de Israel por la utilización también de métodos muy violentos, bombardeos indiscriminados en la ciudad de Gaza y en todo el territorio de Gaza, que han provocado la muerte de civiles. Una masacre inaceptable como la que realizó Hamás el 7 de octubre y la toma de rehenes, por supuesto que es absolutamente condenable. Y esta organización terrorista palestina, creo yo firmemente que debe ser desarticulada de una vez, pero no utilizando los mismos métodos por parte del gobierno de Israel, porque entonces ya todo se reduce a una confrontación tribal, primitiva, como en la antigüedad, a ver quién decapita más cabezas. Bueno, eso les quería comentar, como añadido a mi comentario de ayer, en donde explicaba, en mi comentario anterior, en las plataformas que utilizo, donde explicaba la motivación que tenía Hamás para haber realizado el ataque del 7 de octubre. Hamás tiene como objetivo explícito, así lo vimos en su carta fundacional, la eliminación, la aniquilación de Israel. Netanyahu ya ha establecido que su objetivo es la aniquilación de Hamás. Entre aniquilaciones de uno y otro bando, los que sufren, como en todas las guerras, como en todas las situaciones críticas, son los civiles inocentes. Es todo lo que quería decirles hoy, sábado 14 de octubre. Muchas gracias.